Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento que su creación, o bueno, al menos una versión de su creación, se le atribuye al tercer presidente de los Estados Unidos de América, ¿sí? Siendo este Thomas Jefferson. Entonces, en varias fuentes se lo atribuyen a él como pues el creador, el inventor de este elemento, precisamente el de madera. Pero esto simplemente pues no sé si sea un dato confirmado o si simplemente ya quedó de cierta manera como dato curioso histórico. Sí, porque ya más adelante vamos viendo cómo es que fueron las versiones, cómo es que fueron apareciendo las versiones que pues ya se siguen usando hasta la fecha. Pero pues al menos ese es el dato. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos de América, fue el inventor de la versión en madera de este elemento. Y pues ya de aquí seguimos. Usualmente en pues prácticamente todo el mundo es muy comúnmente usado esta versión o la versión en alambre o metal de pues de este objeto. Y esta versión fue ideada ya ahora sí por el inventor consumado o el más oficial, sí, el señor Albert J. Parkhouse. Sí, entonces, él, ¿quién fue? Pues era un trabajador de una compañía en Jackson, Michigan, ¿sí? Esta compañía siendo la Timberlake Wire y Novelty Company, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ¿qué era lo que hacía esta compañía? Pues hacía elementos pues de alambre, de acero, ¿sí? Específicamente alguna especie pues, de sujetador, ¿sí? De metal, de alambre. Y fue en el año 1903 que pues aquí volvemos a tener un objeto pues no tanto como producto de un accidente, sino de producto de una conversación entre Albert J. Parkhouse y pues sus compañeros ahí mismo dentro de la zona de trabajo. Entonces, al estar pues jugando de cierta manera con un trozo de alambre y con el propósito de idearse incluso algo mejor de lo que la compañía ya hacía, pues lo empezó a doblar, a torcer, a girar. Y fue así como salió pues la versión de este elemento, pero pues en alambre, sí, en metal. Más adelante, exactamente 29 años después, en 1932, el señor Schuyler C. Hewlett fue quien le añadiría a este elemento de alambre unos tubos de cartón ondulado. Sí, dando así un poco más de pues de control a la hora de poner las distintas prendas encima de este objeto, al mismo tiempo de que pues se cuidaban más las prendas, que era prácticamente el propósito principal de la adición del cartón. Sí. Y más adelante, en el año 1935, el señor Elmer D. Rogers fue quien en la parte inferior, en lo que vendría a ser la base o la parte más ancha, él estaría usando un pequeño tubo, sí, un tubo que en algunas versiones pues ya contemporáneas de las que se han seguido usando hasta la fecha pues lo sigue trayendo. Entonces podemos ver cómo pues en definitiva es Albert J. Parkhouse el inventor consagrado, ¿sí? De este elemento. Pero fue a través de varias manos que este elemento fue ganando pues algunas características que lo fueron mejorando con el paso del tiempo. Incluso también hay registros un poco más al pasado de la fecha en la que ya estamos. En el año 1869, un señor llamado O. A. Norte, sí, en Connecticut, Estados Unidos, pues ya había estado como que ideando una cosa muy parecida a esta, así como que ya, pues el concepto ya se traía entre manos, pero pues ya vino a ser el ya mencionado Parkhouse quien lo traería a la luz. Sí, este aditamento de ropa que conocemos hoy en día como el gancho. Y bueno, la forma. Pues prácticamente toda la composición de este elemento es para simbolizar o imitar unos hombros humanos. ¿Sí? Esto por el propósito de que el principal tipo de ropa que piensa pues colgar
o traer encima son chaquetas, suéteres, camisas, blusas o vestidos. Sí, también pues la parte inferior, la base, viene a servir para en veces poner lo que son pantalones y ya con el uso de pinzas se pueden poner faldas también. Sí, hay personas que también en ocasiones o versiones más pequeñas del típico gancho para camisa. En versiones más pequeñas son utilizados para colgar cintos también. Y bueno, como ya lo fuimos viendo, son tres tipos. Sí, el tercero no se había mencionado, pero me imagino que es fácil de deducir. El gancho de madera, el gancho de alambre y pues ya por los distintos avances y la tecnología de inyección tenemos también lo que es el gancho de plástico. Sí, y pues es principalmente parte de lo más interesante o característico de este elemento, sí, que es su composición humana básica. Se podría definir sencillamente a este objeto como un triángulo isósceles, sí, en donde la base viene siendo el doble de lo alto del triángulo. Después de la cúspide aparece un pequeño elemento recto y ya se culmina con medio círculo al final, sí, en el tope. Y esto vendría siendo la parte que se lo conoce como el gancho, aunque pues todo el elemento ya posee este nombre en común. En materiales, pues ya los hemos estado mencionando, que han sido el metal o el alambre, la madera y el plástico. Como recordarán, incluso hubo una parte en la que el cartón llegó a ser como una zona muy innovadora de todo esto del gancho, pero fue simplemente una añadidura, nunca hubo en sí, por ejemplo, un gancho de cartón. De hecho, hoy en día todavía cuando, no sé, se compra una prenda nueva, un saco, un vestido, un traje, o incluso así se tienen en algunas casas, en algunos hogares, hay ganchos que traen en lo que vendrían siendo las hombreras o en la base una pequeña tira de cartón o una pequeña pues estructura bastante sencilla de cartón, y esto es para principalmente los ganchos de alambre, sí. Como el alambre pues es bastante resistente ya que es de metal, pues el gancho simplemente se puede hacer de una tira de un alambre, vaya, bastante delgado. Entonces, al ser esto bastante delgado, pues las, las distintas ropas que se vayan a poner ahí, pues quedan fijas o quedan sujetadas sobre un área muy pequeña. Entonces, esto pudiera llegar a lastimar a la ropa en una instancia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el cartón? Pues evitar esto, ¿sí? Aunque el cartón termina estando doblado de la misma forma en la que estaría la ropa si se pusiera en primer contacto con el alambre, pues el cartón es un elemento mucho más suave, si no es tan agresivo entre comillas como lo vendría siendo el metal cuando tiene una aplicación de una forma muy delgada, ¿sí? El cartón vendría a servir como este borde grueso, ¿sí? Para que con el paso del tiempo y con el uso se vaya haciendo una curva cada vez más grande y más ancha, más gastada, pues. Y de esta manera así la ropa tiene una mayor área de superficie en donde descansar y pues que tenga un giro o tenga un área de descanso pues más natural, sí, más grande, y así que se lastime cada vez menos. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues en realidad bastante, como podemos ver, hay bastantes datos curiosos, hay algunos datos curiosos que involucran pues a personas en compañías que hacían alguna especie de gancho, incluso el tercer presidente de los Estados Unidos de América, Thomas Jefferson. Pero pues también hay que mencionar que tiene otra palabra con la que se le conoce también, que es la percha, ¿sí? Percha, percha. Entonces ya es uno de los tantos objetos que nos hemos topado que al menos en español y en todas las distintas variedades de español que hay en el mundo, pues hay distintas maneras de nombrarlo también. Lo de gancho y lo de percha vi que se veía reflejado o que también eran palabras que se usaban, por ejemplo, como sinónimos en lo que son bolsas de la ropa de los cazadores. Sí, eso también son conocidos como ganchos o perchas. Y también en la cetrería. Sí, la cetrería es esta práctica, no sé si decir deportiva, ya que es una de las actividades que se conoce mundialmente en donde
realmente están involucrados el humano y el animal al 50% cada uno, ¿sí? No es algo de implicar superioridad o algo así, simplemente es el trabajo en coordinación de la persona y del ave. Sí, es pues esta práctica la vamos a dejar hasta ahí, en donde pues la persona se comunica con el ave y así se va pues permitiendo que el ave vuele cuando éste lo ve razonable, cuando lo necesita, al mismo tiempo que el humano pues puede pedirle de cierta manera que el ave vuele cuando vea que le puede ser de utilidad. Sí, es una actividad, yo no sabía que era considerado como patrimonio vivo de la humanidad. Sí, porque viene reflejando, como ya mencioné, la que sería la relación más, pues, perfecta, vaya, entre lo que es un animal y un humano. Entonces, ¿en dónde viene a caer el concepto de gancho o percha en la cetrería? Pues viene siendo en donde el aparato, sí, el aparato ideado para que el ave venga a descansar. Sí, eso es lo que se le conoce en esa práctica como gancho y percha. Y en otros puntos un poco más coloquiales, pues el gancho ha sido usado, ya no tanto, para forzar puertas de carros. Sí, esto básicamente debido a la facilidad del mecanismo que estaba combinado de la ventana con la puerta, sí, con la manija. Entonces esto me imagino que lo han de haber visto en alguna película, en incluso algún video musical, algún chiste, o tal vez incluso lo vieron ustedes de primera mano. Es una práctica que también ha sido bastante beneficiosa porque policías u oficiales pues lo han usado para abrir carros, para sacar personas de dentro de carros, o incluso cuando alguien olvida las llaves dentro del carro. Sí, aunque esta actividad pues sí está relacionada con pues actividades ilícitas. Vaya. Pero eso ya quedó en el pasado porque pues con los avances tecnológicos eso ha de ser cada vez más y más difícil con los carros contemporáneos. Y para finalizar, pues es un elemento, una cosa, un objeto que está en servicio de las prendas de la ropa. Sí, no es como la bufanda o la corbata o ese tipo de ropa que es aditamento de otro tipo de prenda, sí, sino que este es realmente un servicio o un objeto que está en función de pues prácticamente cualquier tipo de ropa que se le logre acomodar encima. Sí, entonces esto es algo que se debe tener en cuenta. Por este video es todo. Nos vemos luego.